Vamos ahora a las vías de los pares craneales. Dijimos el primer par craneal, el nervio olfatorio, tiene como característica que no hace relevo a nivel del tálamo. Este tiene por función la sensibilidad especial de la olfacción. El receptor se encuentra en la mucosa olfatoria, en la mancha amarilla de la mucosa olfatoria, y este va a dar la información aferente a una primera neurona bipolar que también se encuentra en la mucosa olfatoria. Esta primera neurona bipolar envía información a una segunda neurona, la neurona mitral, que se encuentra en el bulbo olfatorio. De aquí corre hacia la cintilla olfatoria y de la cintilla olfatoria va a terminar como estría olfatoria interna, que va al uncus del hipocampo contralateral, y como estría olfatoria externa, que termina en el uncus del hipocampo homolateral. Es decir, que vemos que no va a pasar por el tálamo. Son 3 neuronas de la vía del primer par craneal. Entonces, una primera neurona bipolar se encuentra en la mucosa olfatoria de la mancha amarilla. Esta primera neurona va a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoides y va a llegar hacia una segunda neurona mitral que descansa sobre la lámina cribosa del hueso etmoides. De aquí se forma la cintilla olfatoria y la cintilla olfatoria va a dirigirse hacia el uncus del hipocampo. Va a haber una estría olfatoria interna que se va a decusar al uncus del hipocampo contralateral y una estría olfatoria externa que va al uncus del hipocampo homolateral. Entonces, la primera neurona bipolar en la mucosa olfatoria, esta atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides, llega a la segunda neurona mitral que descansa sobre la lámina cribosa del hueso etmoides, y aquí se forma la cintilla olfatoria. Y la cintilla olfatoria va a dar 2 vías. Una estría olfatoria interna que decusa al uncus del hipocampo contralateral y una estría olfatoria externa que va al uncus del hipocampo contralateral, homolateral. Bien, ahí está la estría olfatoria interna, la estría olfatoria externa, que terminan en el uncus del hipocampo. Una primera neurona bipolar se encuentra en la mucosa olfatoria, en la mancha amarilla. Esta primera neurona va a llevar sus prolongaciones nerviosas a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. Y sobre la lámina cribosa va a descansar el bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio va a hacer sinapsis con una segunda neurona mitral que va a formar unas prolongaciones formando las estrías olfatorias. Y van a ver estría olfatoria externa, va al uncus del hipocampo homolateral, y una estría olfatoria interna que termina en el uncus del hipocampo contralateral. Segundo par craneal es el nervio óptico. Este tiene una función sensorial de transmitir la aferencia visual desde la retina. El receptor está formado por los conos y bastones. La primera neurona es una neurona bipolar que se encuentra en la retina. La segunda neurona es una neurona ganglionar que también se encuentra en la retina. De aquí se forma el nervio óptico. El nervio óptico salía de la órbita a través de un agujerito, el agujero óptico. El agujero óptico estaba formado cuando el ala menor del hueso esfenoides se unía al cuerpo del esfenoides, dejaba un huequito, el agujero óptico. A ese nivel pasa el nervio óptico. Y el nervio óptico, que ya salió de la órbita, llega al encéfalo y se dirige hacia el cuerpo del esfenoides, donde va a formar el quiasma óptico. Y del quiasma óptico va a partir una cintilla, la cintilla óptica. La cintilla óptica va al tálamo, a una tercera neurona.
donde va a hacer sinapsis con una neurona que se encuentra en el cuerpo geniculado externo, que es parte del tálamo, del metatálamo. Y de aquí se dirige hacia el lóbulo occipital a nivel de la cisura calcarina en el lóbulo occipital, donde hace sinapsis con una cuarta neurona. Entonces, la vía óptica es una vía de 4 neuronas. 2 neuronas a nivel de la retina, se forma el quiasma óptico, hace relevo una tercera neurona en el metatálamo a nivel del cuerpo geniculado externo, y este llega a nivel de la corteza visual en el lóbulo occipital a nivel de la cisura calcarina. Si ustedes recuerdan, hay 2 sentidos, hay 2 pares craneales que llevan sensibilidad sensorial física. Estos son el segundo par craneal, que es el óptico, que lleva la visión. Y el segundo que lleva información física es el acústico, el octavo par craneal. Ambos sentidos físicos, que son la visión y la audición, ambos hacen relevo a nivel del metatálamo. El segundo par craneal, el óptico, hace relevo a nivel del cuerpo geniculado externo. El acústico hace relevo a nivel del cuerpo geniculado interno. Entonces, los receptores en esta vía son los conos y bastones que se encuentran a nivel de la retina. Estos hacen sinapsis, dan información a una primera neurona bipolar en la retina, que da información a una segunda neurona también en la retina. Se forma de la segunda neurona el nervio óptico. El nervio óptico sale de la órbita, se dirige hacia el cuerpo del esfenoides, forma el quiasma óptico, y del quiasma óptico sale la cintilla óptica. De la cintilla óptica va a la tercera neurona en el cuerpo geniculado externo, que es parte del metatálamo, y de aquí se dirige hacia la cuarta neurona en el lóbulo visual, en la corteza visual, a nivel de la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Tercer par craneal, motor ocular común. Este tiene una función motora y una función vegetativa. La función motora va a ser inervación de los músculos elevador del párpado superior, el músculo recto superior, recto inferior, el recto interno y el oblicuo menor. Pero también lleva información vegetativa para los músculos, músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar. Es información parasimpática vegetativa del tercer par craneal. Motor ocular común, inervación vegetativa al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. En el nacimiento aparente de este par craneal se encuentra en la cara anterior de los pedúnculos cerebrales. El cuarto par craneal. El cuarto par craneal es nervio patético o también llamado troclear. Da inervación motora al músculo oblicuo superior o también llamado oblicuo mayor, que da el movimiento del globo ocular hacia abajo y hacia adentro. Tiene un origen real a nivel del núcleo del cuarto par craneal en los pedúnculos cerebrales y un origen aparente en la cara posterior de los pedúnculos cerebrales. La lesión da la mirada patética. Aquí está mal. La mirada patética es hacia arriba y hacia adentro. Acá es adentro. Hacia arriba y adentro. Es la mirada del rezo. Le llaman la mirada cuando están de la oración, que van hacia arriba y hacia la línea media. Es la mirada patética o la mirada del rezo, dada por la lesión del nervio patético. Nacimiento aparente en la cara posterior de los pedúnculos cerebrales. Sexto par craneal es el motor ocular externo, da inervación al músculo que lleva su nombre, inervación del músculo motor ocular externo. Su función, desviación del globo ocular hacia afuera.
El origen real se encuentra en el núcleo del motor ocular externo a nivel de la protuberancia y el origen aparente en el primer par craneal que nace del surco bulbo-protuberancial. La lesión desvía el globo ocular hacia adentro y hay diplopias y hace mirar al paciente hacia afuera. Primer par craneal que nace del surco bulbo-protuberancial. Por allí que hay una pregunta que dice, ¿qué pasa si hay una lesión expansiva a nivel del encéfalo que afecta al surco bulbo-protuberancial? Entonces va a afectar sexto par craneal, séptimo y octavo. Bien, de las funciones de los músculos extrínsecos del globo ocular. Los músculos extraoculares van a movilizar los párpados superiores y el globo ocular. Van a tener actividades tanto sinérgicas como también actividades antagónicas. En general se dice que en el plano vertical va a actuar el recto superior y el recto inferior. Cuando actúan juntos, ambos recto superior e inferior, llevan el globo ocular hacia adentro. El recto externo y recto interno, cuando actúan juntos en un plano horizontal, llevan el globo ocular hacia afuera. Todos estos músculos extraoculares van a tener una inserción proximal a nivel del globo ocular y se van a insertar a nivel del globo ocular en la unión esclerocorneal. De la unión esclerocorneal, el recto superior, recto inferior, recto externo y recto interno, se van a dirigir hacia atrás para formar un anillo tendinoso común o también llamado anillo de zinc. El anillo de zinc se va a insertar en la pared posterior de la órbita. Y la pared posterior de la órbita, dijimos, estaba formado ¿por qué hueso? Por el ala mayor del hueso esfenoides. Entonces, los músculos extraoculares vienen de la unión esclerocorneal y de ahí se dirigen hacia atrás a un anillo tendinoso común, el anillo de zinc, que se inserta en la cara posterior de la órbita, es decir, en el ala mayor del hueso esfenoides. Diferente del oblicuo superior. El oblicuo superior se dirige hacia una fosa que tenemos en el hueso frontal, la fosa troclear. Habíamos visto que en la porción horizontal del hueso frontal había una fosa, la fosa troclear. Eso da inserción al músculo oblicuo superior y de aquí se dirige hacia el techo de la órbita. El oblicuo inferior viene de la unión esclerocorneal y se dirige hacia el piso de la órbita. La función de los oblicuos, en general, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, tienen por función la elevación y la depresión del globo ocular. El oblicuo superior deprime el globo ocular. El oblicuo inferior eleva el globo ocular. De tal manera que como el oblicuo superior deprime el globo ocular, es función sinérgica con el recto inferior. El oblicuo inferior eleva el globo ocular, entonces hace función sinérgica con el recto superior. Depresión y elevación son funciones de los oblicuos. El quinto par craneal es el nervio trigémino. Este nervio es un nervio mixto, es sensitivo, da sensibilidad para la piel de la cara y motor, da inervación motora para los músculos masticatorios. Por lo tanto, tiene dos orígenes. Un origen motor en el núcleo masticator que se encuentra en la protuberancia anular y un relevo sensitivo a nivel de las vías periféricas, llega al ganglio de Gasser, el núcleo sensitivo mesencefálico, llega a la protuberancia y al bulbo. El nacimiento aparente en la cara lateral de la protuberancia anular. Tiene tres ramas,
Quinto 1, nervio oftálmico, que es sensitivo, que a su vez da 3 nervios, el nervio nasal, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Estos van a atravesar o van a salir de la órbita a través de la hendidura esfenoidal. El quinto 2 es el nervio del maxilar superior, este también es sensitivo. Y el quinto 3 es nervio mixto, es sensitivo en el tercio inferior de la cara y motor de los músculos masticatorios. El quinto 2 sale por el agujero redondo mayor en el ala mayor del esfenoides y el quinto 3 sale por el agujero oval también en el ala mayor del hueso esfenoides. Entonces, quinto 1 da inervación a la piel del tercio superior de la cara. Quinto 2 da inervación sensitiva al tercio medio de la cara y quinto 3 da inervación sensitiva al tercio inferior de la cara. Y esta información va a terminar, va a llegar al ganglio sensitivo del trigémino, que es el ganglio de Gasser. Entonces, la sensibilidad de la piel de la cara está dada por el nervio trigémino. Queda por dar inervación sensitiva la piel detrás del pabellón auricular. Esa inervación es dada por el séptimo par craneal o nervio facial. Entonces, el nervio facial es un nervio mixto, es motor de los músculos de la mímica, es sensitivo de la piel que está detrás del pabellón auricular, del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Es sensorial para el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, porque el tercio posterior de la lengua está inervado por el glosofaringio. Es vegetativo, parasimpático para la glándula lagrimal, las glándulas de la mucosa nasal, las glándulas del paladar blando y las salivales, pero solamente la submaxilar y la sublingual, porque la parótida es inervada por el glosofaringio. Entonces, hay inervación sensorial y vegetativa compartida con el glosofaringio. El gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua está dada por el facial y el gusto del tercio posterior de la lengua está inervado por el glosofaringio. Desde un punto de vista parasimpático vegetativo, la inervación de la glándula salival submaxilar y sublingual por el facial y la parótida por el glosofaringio. El origen motor real en el núcleo del séptimo par craneal en la protuberancia y los ganglios sensitivos sensoriales se encuentran en ganglio geniculado y en los ganglios de la parte superior del fascículo solitario. Son nervios ramas del séptimo par craneal, el nervio petroso, el nervio del estribo, el nervio de la cuerda del tímpano y el nervio del conducto auditivo externo. Dicen que hay que imaginar a un montañero que escala una gran roca, nervio petroso, que clava un estribo, nervio del estribo, que usa una cuerda, nervio de la cuerda del tímpano y al final se cae, nervio del conducto auditivo externo. Son ramas del séptimo par craneal, nervio facial. El nacimiento aparente en la cara posterior del surco bulbo-protuberancial. Octavo par craneal auditivo es una sensibilidad física. La función tiene 2 funciones, la función de la audición a través del nervio coclear y la función del equilibrio a través del nervio vestibular. El nervio coclear va a tener una vía, el receptor se encuentra a nivel del caracol en el órgano de Corti, da la información a una primera neurona que también se encuentra en el ganglio de Corti. Este da la información a una segunda neurona a nivel de los núcleos acústicos, se dirige a la tercera neurona en los tubérculos cuadrigéminos posteriores, de aquí a la cuarta neurona en el tálamo, en el cuerpo geniculado interno. Dijimos, el cuerpo geniculado externo, segundo par craneal, nervio óptico. Cuerpo geniculado interno, octavo par craneal, nervio auditivo.
De aquí a una quinta neurona en la corteza auditiva del lóbulo temporal. La vía vestibular del equilibrio va a tener una vía a través del órgano de Scarpa. Este se encuentra en los conductos semicirculares, en el utrículo y el sáculo. Da información a una primera neurona que está en el ganglio de Scarpa. Esta llega a una segunda neurona, núcleo que se encuentra a nivel del bulbo, en los núcleos vestibulares del bulbo, y de aquí a la tercera neurona en la corteza del arquicerebelo. La vía auditiva es una vía de 5 neuronas. La vía vestibular es una vía de 3 neuronas. Nacimiento aparente en el surco bulbo-protuberancial. Noveno par craneal es el glosofaringio. Este también es mixto. Es motor del músculo estilofaringio. Es sensitivo de lo que le dejó el facial, el tercio posterior de la lengua, las amígdalas, la faringe. Sensorial del gusto del tercio posterior de la lengua. Y vegetativa de la glándula parótida. El origen motor real en el núcleo ambiguo en el bulbo y el origen sensitivo en los núcleos del fascículo solitario, en los ganglios a nivel del agujero rasgado posterior. A nivel del bulbo, por detrás de la oliva vulvar, en el surco retroolivar, primer par craneal que nace del surco retroolivar es el glosofaringio o noveno par craneal. Décimo par craneal, el neumogástrico. Es también motor, sensitivo y vegetativo. Su nervio mixto. Motor de la faringe, laringe, velo del paladar. Sensitivo del aparato respiratorio y digestivo es la sensibilidad visceral. Y vegetativo parasimpático de los músculos lisos, de las glándulas del aparato respiratorio, digestivo y músculo cardíaco. Por lo tanto, hay un origen motor en el núcleo ambiguo, en el bulbo, y un origen sensitivo a nivel de los receptores periféricos, en los ganglios del agujero rasgado posterior y los núcleos del fascículo solitario, también en el bulbo. Nacimiento por debajo del glosofaringio en el surco retroolivar. El onceavo par craneal es el espinal. Este es motor, da inervación motora a los músculos que van a formar el triángulo posterior del cuello, es decir, al esternocleidomastoideo y al trapecio. El origen real a nivel del bulbo en el núcleo ambiguo y a nivel de la médula espinal en el cordón lateral de la médula cervical de C1 a C5. El origen aparente en el surco retroolivar por debajo del nacimiento del neumogástrico. En el surco retroolivar por debajo del nacimiento del neumogástrico. Da inervación al esternocleidomastoideo y al trapecio. Borde posterior del esternocleidomastoideo, borde anterior del trapecio y borde superior de la clavícula forman el triángulo posterior del cuello. En su contenido vamos a tener el músculo homoyoideo. Doceavo par craneal, el hipogloso, da inervación motora a los músculos de la lengua. El origen real en el núcleo a nivel del doceavo en el bulbo y el origen aparente en el surco preolivar, por delante de la oliva vulvar. Había dicho que la sangre del encéfalo, en la bóveda craneana no existe vena como tal, sino que la dura madre va a dividirse en 2 hojas y va a formar lagos venosos. Entonces, no vamos a encontrar como tal una vena, sino van a ser prolongaciones de la dura madre que se va a abrir en 2 hojas y va a formar espacios sanguíneos venosos que van a formar los senos venosos dentro de la bóveda craneana. Entonces, la dura madre se va a dividir en 2 hojas y va a formar unos espacios. En esos espacios
a formar unas lagunas venosas que van a coleccionar el drenaje sanguíneo venoso a nivel del encéfalo. Y se van a formar dos sistemas de drenaje venoso. Un sistema es el sistema de los senos longitudinales o también llamado sistema de los senos sagitales, y otro sistema es el sistema de los senos cavernosos. Entonces vamos a tener dos sistemas de drenaje venoso. Un sistema, el sistema de los senos longitudinales. Este va a estar formado por el seno longitudinal superior que viene de la parte posterior de la glabela en el hueso frontal, de la parte posterior de la glabela, bordea todos los hemisferios cerebrales, bordea la corteza cerebral y se dirige hacia atrás en el hueso occipital hacia la confluencia de los senos o también llamada prensa de Erófilo. Otro seno longitudinal, el seno longitudinal inferior, este va a bordear el cuerpo calloso, el pico, el cuerpo, el rodete, hacia atrás la rodilla, va a bordear todo el cuerpo calloso y se va a formar el seno longitudinal inferior. El seno longitudinal inferior llega a la parte más posterior del cuerpo calloso, se dilata, forma una ampolla, se llama la ampolla de Galeno. De aquí se dirige con el nombre de seno recto hacia la prensa de Erófilo. Entonces, en la prensa de Erófilo confluye la sangre del seno longitudinal inferior y del seno longitudinal superior. El longitudinal inferior forma la ampolla de Galeno, el seno recto, la vena de Galeno, y esto termina toda esa sangre a nivel de la prensa de Erófilo. Entonces, tenemos el sistema de los senos sagitales o senos longitudinales, formado por el seno longitudinal superior, que bordea todos los hemisferios cerebrales hasta la prensa de Erófilo, el seno longitudinal inferior, que bordea el cuerpo calloso, forma la ampolla de Galeno y se dirige como seno recto hacia la prensa de Erófilo. Y el otro sistema es el sistema de los senos cavernosos. Lateralmente al cuerpo del hueso esfenoides se va a formar otra dilatación venosa, el seno cavernoso. Pero a este seno cavernoso, a estos senos cavernosos, son dos senos cavernosos, le va a llegar la sangre de la vena oftálmica, del seno coronario de Ridley, seno central, seno coronario de Ridley, del seno esfenoparietal de Breschet y del seno esfenoidal. Toda esa sangre va a llegar al seno cavernoso, son afluentes del seno cavernoso. Y del seno cavernoso la sangre va a salir a través de los senos petrosos. Entonces va a salir principalmente a través del seno petroso superior y en menor porcentaje a través del seno petroso inferior. Entonces, llega la sangre al seno cavernoso a través de vena oftálmica, seno coronario de Ridley, seno esfenoparietal de Breschet y seno esfenoidal. Y sale la sangre a través del seno petroso inferior y el seno petroso superior. Pero en el sistema de los senos longitudinales nos habíamos quedado en la prensa de Erófilo. De la prensa de Erófilo, que estamos en el occipital, va a salir la sangre a través de unos senos horizontales, el seno lateral. Y el seno lateral, en su porción más distal, va a cambiar de nombre y se va a llamar seno sigmoideo. Y como seno sigmoideo se va a dirigir al agujero rasgado posterior. Antes que el seno sigmoideo termine en el agujero rasgado posterior, el seno petroso superior que viene del seno cavernoso va a drenar a este. Entonces, el seno sigmoideo va a recibir la sangre del seno petroso superior.
y así formado va a atravesar el agujero rasgado posterior. Allá a ese nivel, cuando ya sale del encéfalo, cambia de nombre y pasa a llamarse vena yugular interna. Mientras que el seno petroso inferior, también va a pasar por el agujero rasgado posterior, va a salir del encéfalo y va a drenar cuando ya se formó la vena yugular interna fuera del encéfalo. Bueno, los senos cavernosos son senos, dos senos que se forman lateralmente al cuerpo del esfenoides. En los senos cavernosos, en el interior del seno cavernoso, vamos a encontrar que va a pasar el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto 1 del oftálmico, el sexto par craneal y el quinto 2 del maxilar superior, junto con la carótida interna. También van a haber senos comunicantes, van a ser el seno anterior, seno de trolar, posterior, seno de la B. Son senos comunicantes entre ambos sistemas. Otra forma de llamarlos van a ser los senos mediales, longitudinal superior, longitudinal inferior, seno recto y prensa de erófilo. Posterior-inferiores, seno transverso, seno sigmoideo, seno occipital, seno marginal, petroso, superior, inferior, plexo basilar. Antero-inferiores, seno cavernoso, intercavernoso anterior, intercavernoso posterior o seno esfenoparietal. Entonces teníamos el sistema de los senos longitudinales, seno longitudinal superior que llega a la prensa de erófilo o confluencia de senos. El seno longitudinal inferior que bordea el cuerpo calloso, dilata ampolla de Galeno, forma el seno recto y llega a la prensa de erófilo. De la prensa de erófilo sale el seno lateral y la parte más distal del seno lateral termina como un seno sigmoideo. Es que el seno lateral hace un sifón, seno sigmoideo. A este seno sigmoideo va a llegar el seno petroso superior, que trae la sangre del seno cavernoso. Y va a pasar por la parte posterior del agujero rasgado posterior, o también llamado agujero yugular, y a ese nivel nace la vena yugular interna. Cuando la vena yugular interna ya nació, el seno petroso inferior va a drenar a esta. La irrigación de la cabeza y el cuello. La aorta, recordemos que tiene su nacimiento en el ventrículo izquierdo, tiene una porción ascendente, el callado tiene una porción horizontal y una porción descendente. De la porción horizontal del callado aórtico van a nacer 3 arterias. Hacia el lado derecho, el tronco brachiocefálico, y hacia el lado izquierdo, la arteria subclavia izquierda y la carótida primitiva izquierda. Entonces, la subclavia izquierda y la carótida primitiva izquierda nacen directamente del callado aórtico. En el lado derecho nace el tronco brachiocefálico. Del tronco brachiocefálico van a nacer la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Entonces, la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha son más cortas, ¿verdad?, porque estas nacen del tronco brachiocefálico. Entonces, ya nació la carótida primitiva derecha, ya nació del tronco brachiocefálico. La carótida primitiva izquierda, que nació del callado aórtico, ascienden en la cara anterior del cuello, ascienden, acá está el tronco brachiocefálico, ascienden en la cara anterior del cuello hasta alcanzar
el borde superior del cartílago tiroides. Este esquema sirve para que ustedes reconozcan que en el cuello y en el tercio superior del tórax, todos los elementos venosos protegen a las arterias. Entonces, en el cuello, todo lo que es vena es superficial, está protegiendo, y la arteria pasa por detrás. Entonces, el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva derecha, la subclavia derecha, y la subclavia derecha va a pasar por detrás de este músculo escaleno anterior. Entonces va a pasar entre el escaleno anterior, el escaleno medio y la primera costilla, triángulo de los escalenos. La arteria subclavia a ambos lados pasa en el triángulo de los escalenos, que está formado por el escaleno anterior, el escaleno medio y la primera costilla. Y el contenido es la arteria subclavia y este amarillito, el plexo braquial. El escaleno anterior está insertado en la primera costilla, y la primera costilla en su cara interna deja una rugosidad, el tubérculo de Lisfranc. Escaleno anterior se inserta en la primera costilla a nivel del tubérculo de Lisfranc. La carótida primitiva asciende en el cuello, asciende hasta alcanzar el borde inferior del cartílago tiroides, que es aproximadamente a nivel del cuerpo vertebral de C4, y se va a ensanchar, va a formar el glomus carotidio, y luego se va a dividir en dos ramas. Una rama que va hacia la línea media, esa es la carótida externa. Y una rama que va hacia afuera, esa es la carótida interna. La carótida primitiva va a tener a nivel del cuello, va a tener por límites hacia adentro el conducto laringotraqueal y el conducto faringoesofágico. Hacia afuera va a estar la vena yugular interna y el nervio neumogástrico. Hacia atrás vamos a encontrar los escalenos y hacia adelante, acá ha sido recortado, el esternocleidomastoideo. Entonces, la carótida primitiva asciende hasta el borde superior del cartílago tiroides. Se ensancha, forma el glomus carotidio. Se divide en dos ramas. La rama que va a la línea media es la carótida externa y la rama que va hacia afuera es la carótida interna. Así formada, la carótida externa va a dar 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales. Son ramas colaterales de la carótida externa, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria faríngea ascendente, la facial, la occipital y la auricular posterior. Tronco brachiocefálico, carótida primitiva y subclavia. La subclavia, bueno, eso ya lo vamos a ver después. La subclavia va a dar las ramas tiroideas inferiores, mientras que la carótida externa va a dar las ramas tiroideas superiores. Entonces, la glándula tiroides va a recibir irrigación de 2 sistemas arteriales. De la carótida externa a través de la tiroidea superior y de la subclavia a través de la tiroidea inferior y tiroideas medias. No recibe irrigación de la arteria axilar. Entonces, la glándula tiroides recibe irrigación de la carótida externa y de la subclavia. Bien. Y da ramas terminales, una rama que va a ir a nivel de la cara internamente, la maxilar interna,
y otra que se va a dirigir hacia atrás, por detrás del pabellón auricular, la temporal superficial. De estas, la rama más voluminosa y más importante va a ser la maxilar interna. La carótida externa va a dar la tiroidea superior para la glándula tiroides, ramas musculares para el esternocleidomastoideo, va a dar la arteria laringea superior, laringea inferior, la arteria lingual, que va a dar la ranina para la lengua, la arteria dorsal de la lengua y las arterias para la glándula sublingual. Va a dar la arteria faríngea ascendente, que da ramos para el velo del paladar, ramos faringios, prevertebrales. La faringe ascendente da la arteria meningea posterior. La arteria facial, que va a dar ramos colaterales submentonianos, submaxilares, ramos musculares para los músculos de la cara, los ramos coronarios para a nivel de los labios, da la arteria del ala de la nariz y da la arteria angular. La carótida externa da la arteria facial da una rama terminal, la arteria angular. Esta arteria angular se va a dirigir hacia el ángulo interno del globo ocular y a ese nivel se va a anastomosar con la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es rama de la carótida interna, mientras que la facial es rama de la carótida externa. Entonces, a ese nivel va a haber una anastomosis entre el sistema de la carótida externa a través del angular y de la carótida interna a través de la oftálmica. Bien, la arteria angular llega al ángulo interno del globo ocular y a ese nivel se anastomosa con la oftálmica. Da la rama occipital, que da la rama estiloidea, la pterigoidea, la palatina ascendente. Da la arteria auricular posterior en la cara posterior del pabellón auricular. Y las ramas terminales de la carótida externa, dije, son dos, la temporal superficial y la maxilar interna, de las cuales la más importante y voluminosa es la maxilar interna. La temporal superficial va a ir para dar irrigación a músculos temporales en la parte posterior sobre el hueso temporal. Y la maxilar interna, que van a ser a nivel de un ojal por detrás de la rama ascendente de la mandíbula, va a haber un ojal, el ojal retrocondilio de Juvara. A ese nivel está el nacimiento de la arteria maxilar interna. Y llega hasta la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, esas patitas del hueso esfenoides que eran las apófisis pterigoides. Esa apófisis pterigoides tiene un huequito, el agujero esfenopalatino, y a ese nivel va a terminar la maxilar interna dando la arteria esfenopalatina. Para recordar que el cuerpo del esfenoides tiene una cresta, la cresta del esfenoides, que se articula con el vómer. Del cuerpo del esfenoides salen las apófisis pterigoides del hueso esfenoides y este articula con la apófisis piramidal del hueso palatino y entre todo ellos se forman las coanas. A ese nivel el hueso temporal va a dar un cóndilo, el cóndilo del hueso temporal. En las apófisis pterigoides se van a insertar los músculos pterigoideos, apófisis pterigoides, el cóndilo del maxilar, y acá tenemos la rama ascendente de la mandíbula, rama ascendente del maxilar inferior. En la rama ascendente del maxilar inferior tenemos un agujero, el agujero dentario inferior, tenemos una apófisis, la apófisis coronoides. A esta apófisis va a llegar el músculo temporal, que viene del hueso temporal, la cara externa del hueso temporal, hacia la apófisis coronoides de la rama ascendente de la mandíbula. Tenemos el corte de la arcada cigomática
y de la arcada cigomática hacia la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula vamos a tener el músculo macetero. Y de las apófisis pterigoides se van a insertar el pterigoideo externo, el pterigoideo interno, y estos llegan hacia la rama ascendente de la mandíbula. Y allí tenemos los 4 músculos masticatorios: pterigoideo externo, pterigoideo interno, el temporal y el macetero. Músculos masticatorios, entonces, temporal, macetero, pterigoideo externo y pterigoideo interno. 4 músculos masticatorios que dijimos son inervados por la rama motora del quinto 3 o tercera rama del trigémino nervio mandibular. En la rama ascendente de la mandíbula, acá donde está la apófisis coronoides, por debajo vamos a tener el cuello de la rama ascendente de la mandíbula. A ese nivel va a haber un ojal, el ojal retrocondilio de Juvara, donde nace la arteria maxilar interna. Después que nace el ojal retrocondilio de Juvara, va a dar 2 convexidades hasta llegar a un agujero. El agujero esfenopalatino que se encuentra en la apófisis pterigoides del esfenoides. Y cuando atraviesa el agujero esfenopalatino, cambia de nombre y pasa a llamarse arteria esfenopalatina. Ahora, si este es el músculo pterigoideo externo, pterigoideo interno, entre ambos una aponeurosis, la aponeurosis interpterigoidea. A través de la aponeurosis interpterigoidea es que vamos a tener el trayecto de la arteria maxilar interna. Va a dar una curva ascendente, arriba, adentro, a pasar por el pterigoideo, por el temporal, una curva de concavidad anterior, va a pasar en el fondo de la goza pterico-palatina y llega al conducto esfenopalatino y a ese nivel cambia de nombre. Dije que de la carótida externa da 2 ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. De esas 2 ramas, la rama más voluminosa e importante es la arteria maxilar interna. ¿Por qué? Porque da 14 ramas colaterales y una rama terminal, la esfenopalatina. Entonces, 14 ramas colaterales y una rama terminal, la arteria esfenopalatina. ¿Son ramas colaterales de la maxilar interna? Bueno, hay varias maneras de poder clasificarlas. Una de ellas es ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas anteriores, ramas posteriores. Son ramas ascendentes, la timpánica, la meningia media. La meningia media, ¿recuerdan? La arteria meningia media, que se dividía por la tabla interna de la bóveda craneana. La meningia media atravesaba un agujero a nivel del encéfalo. ¿Cuál es? No sé por qué siempre preguntan, ¿por dónde pasa la meningia media? La arteria meningia media. Es una rama colateral de la maxilar interna, una rama colateral ascendente. Esta ingresa a la bóveda craneana a través de un agujero, el agujero redondo menor, a través del agujero redondo menor. Bueno, la meningia menor, ya ustedes ya llenan por dónde pasa la meningia menor. Temporal profunda media, temporal profunda anterior. Descendentes, la dentaria inferior, la maceterina, la bucal, la pterigoidea, la palatina superior. Anteriores, la arteria alveolar y la suborbitaria, y posteriores, la vidiana, la pterigopalatina. Rama terminal de la maxilar interna, la arteria esfenopalatina. Y la temporal superficial da ramas colaterales, la transversa de la cara, la rama zigomatomalar, la temporal profunda posterior, la rama parotidia, la rama maceterina, la rama para el ATM, la articulación temporomandibular y ramas auriculares.
ramas terminales anteriores para la piel de la frente, terminales posteriores para la piel del cuero cabelludo. Entonces son ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna, son ramas terminales de la carótida externa.